Bien, pues hasta aquí ya tendríamos una fecha válida. Ahora, vamos a acumular los días que van desde el 1 de enero hasta la fecha. Bueno, pues entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es sumar los días de los meses completos. Vamos a tomar un ejemplo. Pues la fecha que habíamos puesto antes era el 6 de marzo del 2023. Vale, entonces, vamos a sumar los meses antes de marzo, es decir, enero y febrero. Enero tiene 31 días, febrero tiene 28 porque el año no es bisiesto. Entonces, hasta aquí tenemos 59 días. Vale. Y ahora tendríamos que sumar estos 6 días que nos quedan colgando de marzo, porque marzo no está completo. Entonces, 59 más 6, 65 días. Vale, y aquí tenemos los días totales que transcurrieron desde el 1 de enero hasta la fecha, 6 de marzo de 2023. Pues esto es precisamente lo que vamos a hacer con este bucle. Vamos desde i igual a 1 hasta i menor o igual que el mes menos 1. En nuestro caso iríamos hasta febrero, porque es el mes anterior de marzo, e incrementamos el valor de i en 1 a cada vuelta. Entonces, ahora vamos a crear un switch y evaluamos la variable i, que se va a ir correspondiendo con cada uno de los meses. Comenzamos en 1, es decir, enero. Enero tiene 31 días, por lo tanto entraríamos por el caso 1. Vale, pues como tiene 31 días al número total de días, le sumamos 31. Bien, siguiente vuelta, ahora i vale 2. Entonces entramos por el caso 2, que es febrero. Aquí otra vez tenemos que volver a hacer uso de la función bisiesto, para saber si febrero tiene 28 días o 29. Entonces, si la función bisiesto nos devuelve verdadero, el año es bisiesto y sumamos 29 días. Si no, sumamos 28 días. Vale, siguiente vuelta, ahora i vale 3. Pero ¿qué ocurre? Que la i solo podía ir hasta el 2, porque en nuestro caso estábamos evaluando una fecha de marzo. Entonces llegaríamos hasta febrero. Salimos del bucle. Y bueno, en este caso no lo hemos tenido que utilizar, pero tendríamos aquí, en los casos 4, 6, 9 y 11, pues los meses de 30 días. Entonces en este caso al total de días sumaríamos 30. Bueno, pues una vez que tenemos sumados los días de esos meses completos, queda sumar los días que nos quedaban sueltos, es decir, en nuestro caso, esos 6 días de marzo que nos quedaban. Pues al total de días le sumamos d, que era 6. Bien, pues ahora ya vamos a pedir el día de la semana que fue el 1 de enero. Pero también queremos validar si la letra que introducen, bueno, pues es correcta. Entonces, para ello volvemos a hacer un bucle while. Y nos vamos a mantener en el bucle siempre que esta variable de aquí, válido día de la semana, sea falso. Como comenzamos en falso, porque esta variable estaba inicializada en falso, entramos. ¿Y qué hacemos? Pedimos el día de la semana, lo metemos en su correspondiente variable con getChar y luego vamos a crear otra estructura switch, que nos va a servir para dos cosas. Uno, para ponerle un valor a esta variable, paso a lunes, que ya veremos después para qué nos sirve, y otra para validar el día de la semana. Entonces, los casos van a ser la L, la M, la X, la J, la V, la S y la D, que es cada uno de los días de la semana. Si nos metemos por alguno de estos casos, quiere decir que la letra que han introducido es válida. Entonces vamos a poner válido día de semana a verdadero. Y así, cuando salgamos de la estructura switch, vendríamos aquí arriba y como válido día de semana ya es verdadero, no volvemos a entrar en el bucle y no volvemos a pedir el día de la semana. Bueno, pero en caso de que esa letra no sea válida, por ejemplo que introduzcan una Z, iríamos por aquí, por el default, y pondríamos día de la semana no válido. Volvemos a empezar, volvemos aquí, y bueno, otra vuelta del bucle, porque válido día de la semana sigue siendo falso. Así nos aseguramos que el día de la semana del 1 de enero es verdadero. Pero fijémonos ahora en esta parte de aquí. ¿Para qué nos sirve esta variable? Bueno, para entender esto primero tenemos que saber qué queremos hacer. Entonces, una vez que tenemos el día total, el número total de días que transcurrió desde el 1 de enero hasta esa fecha,
Pues vamos a agrupar esos días en semanas, es decir, dividimos entre 7. Y según el resto ya sabemos el día de la semana en que nos encontramos. Por ejemplo, vamos a tomar la fecha de antes. El 6, bueno no, la fecha de antes no, que es muy larga. El 6 del 2, por ejemplo, de febrero del 2023. Y vamos a suponer, que no, pero bueno, el 1 de enero del 2023 fue un lunes. Vale, entonces, ¿cómo haríamos? Primero tenemos que ver cuál es el número total de días que transcurrían desde el 1 de enero de 2023 hasta el 6 de febrero de 2023. Pues bueno, primero sumábamos los días de los meses completos. Aquí solo tenemos enero, 31. Vale, ahora sumamos los días que nos quedan colgando de febrero, 6. Entonces esto nos da 37 días. Bien, 37 lo dividimos entre 7, porque así tenemos semanas completas. Y estas semanas van a ir de lunes a domingo. ¿Y qué obtenemos de esto? Bueno, pues el cociente es 5 y el resto es 2. Vale, ¿qué información nos da este resto? Como ya hemos dicho, las semanas nos van de lunes a domingo. Entonces, si el resto fuese 0, quiere decir que hemos podido hacer semanas completas. Entonces estaríamos a domingo. Lo vemos aquí. Si el resto es 0, estamos a domingo. Si el resto es 1, quiere decir que hemos hecho, muy bien, semanas completas, pero nos ha sobrado un día. Entonces, estaríamos a lunes. Si el resto es 2, nos sobran 2 días, estamos a martes. Y este es el caso que nos concierne ahora, porque el resto es 2. Entonces, quiere decir que esta fecha equivaldría a un martes. Vale, bien. Pero nosotros hemos supuesto que el 1 de enero fue un lunes. ¿Qué pasaría si el 1 de enero de 2023 fuese un martes? Ahora las semanas completas irían de martes a lunes. Entonces el significado de los restos ya cambia. Si el resto es 0, quiere decir que hemos hecho semanas completas de martes a lunes. Entonces, resto 0 equivale a un lunes. Si nos sobra un día, pues hemos hecho semanas completas de martes a lunes. Y eso quiere decir que nos sobra un día, entonces estamos en martes. Si el resto es 2, estaríamos a miércoles. Y bueno, ya vemos que, según el día de la semana, que fue el 1 de enero, el significado de los restos nos cambia. Vale, aquí podemos hacer varias cosas ante esta situación. Podríamos hacerlo de la forma larga, tendríamos que hacer un if, y entonces, si el 1 de enero fue un lunes, los restos significan esto de aquí. Si el 1 de enero fue martes, los restos significan esto. Entonces tendríamos que hacer 7 tablas para cada uno de los días de la semana. Pero esto no es necesario, porque tenemos una manera de adaptar todas las tablas a la del lunes. Es decir, estaríamos transformando el número total de días para que eso equivaliera a que el 1 de enero fue lunes. Bueno, entonces, nos fijamos en esta tabla de aquí, la del lunes. Y bien, ¿qué diferencia hay con la del martes? Entonces, la adaptación que tendríamos que hacer, pues sería sumarle 1 a los restos. Bueno, si le sumamos 1 a los restos, esto en la práctica tendríamos que sumarle 1 al total de días. Entonces, si sumamos 1 al total de días, los restos van a incrementarse en 1. ¿Y qué pasaría? Bueno, pues que este resto pasa de 0 a 1, este pasa a ser 2, este pasa a ser 3, 4, 5, 6 y este no va a ser 7. Entonces va a ser 0. Bien, ¿qué hemos obtenido con esto? Pues que ahora el resto 1 equivale a un lunes, como aquí. El resto 2 es un martes, como aquí. El resto 3 es un miércoles, como aquí. Ya hemos conseguido adaptar esta tabla del martes como si fuera lunes. Vale, entonces, si el 1 de enero es un martes, ya sabemos que tenemos que sumarle al número total de días 1. ¿Qué ocurre con el miércoles? Bueno, pues aquí tendríamos que sumarle al número total de días 2, para que los restos se desplacen en 2. Le sumamos 2. Vale, nos quedarían así. ¿Y qué obtenemos? Que el resto 2 es un martes, como aquí. El resto 3 es un miércoles, como aquí. El resto 4 es un jueves, como aquí. Vemos que también hemos conseguido adaptar esta tabla del miércoles al lunes. Y ya se ve cuál es la tendencia de esto. Si el 1 de enero fue un jueves, le sumamos 3. Si el 1 de enero fue un viernes, le sumamos 4. Si fue sábado, le sumamos 5. Y si fue domingo, le sumamos 6. Y así, ya todos los restos van a significar lo mismo, como si fuera lunes. Vale, pues esta es precisamente la función de la variable paso a lunes.
Vemos que aquí tenemos ese número de adaptación que le teníamos que sumar al número total de días. Entonces, si el 1 de enero fue lunes, paso lunes que valga 0, porque así no sumamos nada, ya empezamos el lunes. Si el 1 de enero fue martes, sumamos 1, entonces paso lunes vale 1. Bueno, y así hasta el domingo. Vale, pues ahora visto esto ya sabemos lo que tenemos que hacer. Al total de días le tenemos que sumar esa variable paso a lunes para hacer la adaptación. Luego dividimos entre 7 y tomamos el resto. Entonces ahora total días va a almacenar ese resto. Esto es por no utilizar otra variable ya, pero bueno. Bien, y ahora con un switch vamos a evaluar ese resto, que lo teníamos aquí en total días. Si el resto es 1, quiere decir que estamos a lunes, entonces imprimimos lunes. Si el resto es 2, martes. Si el resto es 3, miércoles. Y así.